Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué tal? Aquí tu amiga Jenny, muy agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. Gracias por los comentarios, gracias por las conexiones, por todo lo que podemos hablar. Pues sí, algo está ocurriendo ahora mismo, no lo podemos negar. Ahora mismo, en este preciso instante, claro que sí. Vamos a ver, esto no es casualidad. Si estás aquí, no es casualidad. No es solo el mundo moviéndose, no es solo caos que vemos fuera, caos que sentimos fuera constantemente. No es solo un reajuste, es algo mucho, mucho más profundo. Un punto donde ahora mismo, a ver, sin irnos muy a lo técnico, a lo confuso, porque no es la idea, aunque tenemos herramientas potentes para hacerlas. Tenemos acá el I Ching, que ya poco a poco iremos ahondando en herramientas. Vámonos ahora mismo a lo que viene siendo la información. Como ya sabes, nos hemos ido con... estamos trabajando con lo que es la geometría sagrada. Poco a poco vamos a ir profundizando en todas estas herramientas. Vamos a ir desglosando información y después ahondando en herramientas. Ahora mismo estamos en un punto, en un momento, en este instante donde el sol, la tierra y la mente humana, vamos a hablar así, la mente humana está entrando en una sincronía que pocas veces, por así decirlo, están entrando en una sintonía, una sincronización, que están abriendo una ventana energética, un umbral energético. Sí, señor, que ha sido mencionada ya por antiquísimas tradiciones y que hoy, precisamente hoy, está completamente activa. Lo que estás sintiendo no es imaginación, no es ansiedad, ya le hemos hablado ayer. No es ansiedad sin motivo, no es confusión aleatoria, es una bellísima respuesta. Respuesta a un campo que está cambiando a una frecuencia que se está acelerando. Acelerando cada vez más. Y a una oportunidad que no viene muchas veces en lo que llamamos evolución, en lo que llamamos campo vibratorio de la vida. Pues sí, mi gente, estamos viviendo momentos épicos, momentos muy importantes, momentos trascendentales, porque este momento no es solo para observarlo, es para usarlo, es para coger este impulso. Vamos a sacar una carta. Bueno, salió sola, salieron dos del I Ching. Ya hablaremos, mi gente, voy a dedicar videos especiales a todas las herramientas con las que yo trabajo, con las que estamos trabajando, pero siento que precisamente en este momento que estamos viviendo no es momento para explicar las herramientas, es momento para trabajar con ellas. Ya iremos explicándolas porque de hecho yo estoy trabajando con las herramientas, más sin embargo es importante usarlas, trabajarlas y explicar. Fíjate, ahora mismo tenemos 7, que lo que es el ejército es el opuesto con el 38, números importantes, y el I Ching nos está diciendo ahora que la constancia nos habla de gente madura, de buena fortuna, sin errores, pequeños asuntos, buena fortuna. Son dos cartas muy importantes que nos está hablando de momento de que es un momento de madurez, de mucha madurez. Y cuando te habla de madurez, precisamente el opuesto es de tocar estos pequeños asuntos que nos están nos están vibrando, nos están llamando a ser tocados, esas pequeñas fibras dentro de nosotros, para poder hacerle espejo hacia afuera, para poder reordenar y reacomodar nuestro mundo exterior. Ayer hablamos precisamente de esto, lo tocamos muy por fuera, muy por encima. Hoy vamos a profundizar un poquito más para poder atraer lo que es la buena fortuna y la buena lo que viene siendo el buen alineamiento con eso que deseamos, o esa línea que deseamos manifestar, que ya por derecho nos corresponde. Y la gran pregunta no es qué está pasando fuera, qué está pasando afuera, sino qué vas a hacer tú con lo que está pasando precisamente dentro de ti. Mi gente bella, mi gente hermosa, vámonos directamente acá. Vámonos directamente a lo que viene siendo el desarrollo
Vámonos acá al desarrollo. Vamos a seguir con, lo voy a poner así para que veas con lo que estamos trabajando, con las herramientas tan bonitas que es la geometría sagrada. Geometría sagrada. Estamos trabajando, ya tenemos unos días trabajando con esta energía tan trascendental, tan bonita, tan hermosa, de la que ya hablaremos. Ya dedicaremos un video completo para explicarla, para hablarla. Y por el nivel de comentarios, el nivel de madurez de la comunidad, de esta comunidad tan hermosa que cada vez es más grande y más bonita, puedo ver que manejan mucho de ustedes manejan estos temas, y eso me da mucha alegría, me motiva mucho a tocar estos temas, porque yo sé que a mucha gente le parece molesto, le parece pesado, le parece cansino, y me he dado cuenta, y eso me da mucha alegría, que esta comunidad tan hermosa de este canal, que realmente está creciendo así, está creciendo solo, bonito, de verdad manejan temas muy bonitos, muy bonitos, y me encanta. Vamos acá, mi gente bella, mi gente hermosa. Fíjate, tengo la conexión, y esto, mi gente bella, empezamos, vamos a hacer, fíjate algo, hablando ahí igual que ayer empezamos con las cartas de geografía, geometría sagrada. Y empezamos duros, empezamos con arcanos mayores por los números, y hoy también 14, un arcano muy lindo que viene siendo lo que es la templanza en los arcanos normales, del tarot. Tenemos aquí la frecuencia de la conexión. Esto nos refuerza, mi gente, la capacidad para encontrar la alineación, la capacidad para encontrar esa resonancia con otras personas, de qué es lo que estoy hablando. Ya ves cómo son las herramientas cuando conectan con quien las está tocando, las está usando, y con las personas a quien les está llegando el mensaje. Si me sigues desde hace tiempo, ya sabes que es algo con lo que me pasa frecuentemente con el tarot. Es como cuando abro un libro, página tras página, por mucho que barajo página tras página, es como si estuviese leyendo un libro. Es algo muy bonito, y es algo que yo sé que ustedes, si me sigues desde hace tiempo, te has dado cuenta que pasa. Es una conexión muy bonita. Eso es lo que me estoy refiriendo cuando digo de las personas que no importa la cantidad, sino la calidad, ¿no? Que gente que está conectada, la alineación, la resonancia con las personas, con la gente que, los ideales, que no importa que sean muchos, pero los justos, los que están, son los que tienen que estar, y eso es muy hermoso. Este mensaje, si está llegando a ti, es porque tiene que llegar. La entrega, la energía de la entrega, esto nos ayuda precisamente cuando un mensaje tiene que llegar, cuando un mensaje es canalizado, llega a quien tiene que llegar, a los oídos que tienen que llegarle. Y esto es hermoso porque se genera lo que es el mensaje, el canal, quien lo emite. Palabras ciertas. Se me ha caído, creo que ha sido una piedrita. Bueno, ya después la recogeré. Estamos, mi gente, entrando en un fenómeno energético especial que involucra directamente, como se los dije al inicio, el sol, la tierra y la mente humana. No es algo aislado, ni algo que esté ocurriendo al azar. No es algo que es un cuento de feria, no es una historia de feria en absoluto. Voy a abrir un poquito de espacio. No es un cuento de feria, no es no es un cuento, no es una historia que se inventa alguien para atraer visitas ni nada. Mi gente, esto es algo que está ocurriendo. No es algo que, de hecho, muchas tradiciones antiquísimas ya han venido hablando de este tipo de momentos donde los ciclos cósmicos marcan puntos de transformación muy profundas, tanto a nivel individual como colectivo. Uno de los primeros puntos que rompe con lo que creemos saber es el inicio real del ciclo. Literalmente es el inicio real del ciclo, porque contrario a lo que nos han enseñado, el año no comienza en enero, y de hecho de eso hemos hablado
creo que 3 o 4 videos anteriores cuando empezamos a hablar del solsticio de primavera. El verdadero reinicio energético ocurre alrededor del 21 de marzo cuando ocurre el solsticio, el equinoccio, un momento de equilibrio natural. Quinto chakra, número 5, muy importante. Esto nos habla, esta carta está muy conectada con, hablando también de los arcanos mayores, del hierofante, arcano mayor número 5, la energía del chakra garganta, lo que viene siendo todo lo que refuerza la capacidad de comunicar de forma clara, reflexiva, todo lo que viene a ser con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que comunicamos, con lo que damos a los demás. Esto es muy importante porque no solamente es un momento de equilibrio natural que ha sido reconocido durante siglos como el inicio de un nuevo ciclo, sino que este año en particular, por eso hice mucho énfasis durante este equinoccio de primavera, te diste cuenta que hice 3 o 4 programas, creo que fueron 3, con respecto a la primavera, al inicio, lo marqué mucho, porque en particular este año ese inicio viene acompañado de una intensidad, de una impronta muy poco común. Se están registrando picos muy importantes en la actividad solar, mi gente, lo que es la frecuencia Schumann. También hablaremos de eso. Y lo prometido yo siempre lo cumplo. Iremos hablando de todo esto. El comportamiento lo que es el comportamiento electromagnético de la Tierra está mostrando muchas variaciones y fenómenos como la resonancia Schumann están reflejando cambios que aunque no siempre comprendidos del todo por la ciencia, como todo, mi gente, estas cosas que sí tienen que salir, que sí tienen que ser comunicadas, pues completamente nos mantienen ciegos, nos mantienen ignorantes de todo esto, no les interesa que lo sepamos. Y ya sabemos por qué. La élite, control de masas, todo esto. No les interesa que estemos enterados, nos mantienen alejados y ciegos completamente de todo lo que realmente tenemos que saber. Pero bueno, canales como este y muchos otros más que te irán llegando por algoritmo, poco a poco nos irán llegando información. Pero investiga frecuencia Schumann, por todo esto que no nos lo dicen, pero es tan real. Y la ciencia lo sabe, la ciencia lo comprende, no es porque no lo sepa, es porque no le interesa que lo sepamos. Sí están siendo cada vez más observados, cada vez más documentados, pero cada vez también más silenciados. Esto nos lleva a un punto clave, mi gente bella. Arcano mayor número 12, arcano mayor del loco en este oráculo. Yo lo siempre me gusta con los números que hacen lo que viene siendo sincronicidad con el tarot, que es mi pasión también. Pues aquí tenemos reflejado el loco y nos habla del equilibrio, la frecuencia del equilibrio, que es la que nos refuerza la capacidad para encontrar armonía en todos los aspectos de las capas tridimensionales y multidimensionales de la realidad, mi gente. Es no quedarnos con una sola versión, es entender y comprender e ir un poquito más allá, es investigar, mi gente, es investigar, es hurgar un poquito más, es lo que yo siempre te digo, siempre les comento, mi gente bella, mi gente hermosa, no quedarnos. Y perdona si soy un poquito pesada con esto, no quedarnos con lo que nos cuentan, porque precisamente lo que nos cuentan es lo que no nos interesa. Es derechito ir a lo que nos ocultan, ni siquiera lo que yo te digo. Investiga, revisa, investiga. Si algo resuena contigo, averigua si hay información. Y ahora estamos en la era en la que la información está más expuesta que nunca. Ahorita no se vale el decir yo no sabía, el decir es que no, ahora hay que investigar. Pues eso, mi gente bella. Ahora mismo esto nos lleva a un momento clave para mantener el equilibrio. Es importante. Mi gente, si tú supieras, las condiciones cósmicas no solo nos afectan al planeta, también afectan a todo lo que es nuestro cuerpo, porque somos uno
con el planeta, con Gaia, con la Tierra, nos afecta mucho. Y me dirás, Jenny, ¿pero por qué? Porque el cuerpo humano, especialmente el sistema nervioso, funciona a través de impulsos eléctricos. Estamos en constante interacción con el campo electromagnético de la Tierra. Por lo tanto, cuando este campo se altera, nosotros también lo hacemos. Esto puede manifestarse de muchísimas maneras, y de eso hablamos bastante ayer. Pero recuerda, ansiedad sin una causa clara, alteraciones en el sueño, cambios emocionales intensos, sensaciones de inestabilidad o de estar fuera de lugar. Este es uno de los más marcados, y aunque muchas veces esto se percibe como algo negativo, como algo molesto, porque lo es muy molesto, la propuesta aquí es completamente distinta. No se trata de resistirnos al caos. Se trata de entenderlo y utilizarlo, porque este preciso instante, este momento también puede ser entendido, puede ser entendido como, vamos a llamarlo, una zona nula, un espacio de transición. ¿Dónde? Escucha algo. ¿Dónde? Voy a valerme de una más. Me están diciendo presencia. Wow. Me encanta la conexión, y también me vale para que vayas viendo lo que es conectar con las herramientas. Por eso es que yo digo que no es tanto la herramienta en sí, sino es el uso que le damos. Mira qué bonito. Justamente voy hablando y es como si fuese contando una historia a través de los oráculos. Fíjate algo, un espacio de transición donde se requiere la presencia, donde se requiere nuestra identidad, donde nuestra identidad antigua comienza a desintegrarse, pero la nueva aún no está completamente formada. Y este punto es profundamente incómodo. Vuelvo y repito, te voy a dejar el enlace por aquí arriba para que si puedes escuches o veas si puedes el que subimos ayer, porque está muy entrelazado con esto. Quiere decir que el mensaje es total, se complementan, ambos videos se complementan, y este punto es profundamente incómodo porque el ser humano está acostumbrado a definirse, a sostener una identidad clara, a tener certezas, pero en la zona nula esas certezas se desaparecen y lo que queda es un campo abierto de posibilidades. Aquí es donde entra el verdadero potencial de este momento. La energía de la presencia refuerza la capacidad para enfocar toda nuestra atención y permanecer en el aquí y en el ahora, mi gente. Número 32, número 5, y aquí tenemos el 5, el quinto chakra, que es la garganta. ¿Ves cómo todo entrelaza? La energía del chakra garganta refuerza la capacidad de comunicar de forma clara y reflexiva lo que realmente somos. Mi gente bella, mi gente hermosa, estamos entrando a un campo abierto de infinitas posibilidades. Aquí es donde estamos en el verdadero potencial de este momento, porque en este espacio los pensamientos y las emociones no solo existen, se amplifican, se expanden, van hacia afuera. Lo que piensas, lo que sientes, la forma en la que interpretas la realidad empieza a tener un impacto mucho más rápido y directo. Procesos que normalmente tomarían meses, incluso años, pueden comenzar a moverse en días o en muy poco tiempo. Por eso esta ventana es breve, pero extremadamente poderosa. Y la mayoría de las personas las desperdicia. La mayoría de las personas las desperdicia en queja, viviendo desde el miedo, desde la ansiedad, desde la resistencia. Pero quien logra volverse consciente en este punto puede utilizarla como una herramienta de transformación profunda. Y justamente aquí es donde entramos en la parte práctica. ¿Cómo usar esta ventana? Fíjate acá, tenemos aquí Arcano Mayor número 2. Tenemos aquí
a la suma sacerdotisa. Número 2, segundo chakra, la energía del chakra sacral. Nos ayuda a dirigir nuestras vidas a través de las emociones y refuerza la capacidad de disfrutar el mundo desde las sensaciones del momento presente. Wow, esto es profundo, esto es muy bonito, esto es como literalmente estuviese leyendo un libro. Me encanta esta energía que se despliega para ti, para mí, para todos nosotros. Vamos a vivirla desde el momento presente, desde la presencia, nunca mejor dicho. Se plantea, mi gente, un proceso claro, un proceso muy claro. Primeramente, mi gente, vivir el silencio, reducir las distracciones externas, bajemos el ruido, sí, bajemos el ruido, desconectemos momentáneamente el exceso de información. Es importante bajarle al exceso de información. Momentáneo, porque si todo el tiempo estás reaccionando a lo externo, no puedes observar lo que está pasando dentro de ti. Se requiere presencia y equilibrio. Aquí lo tenemos por encima. Hazle pantalla, lo que tú quieras, bajémosles dos hasta 3 al ruido. Este proceso requiere presencia, aquí lo tenemos. Observación consciente, mucha observación consciente. Empezar a notar qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué tipo de narrativa interna estás sosteniendo, qué es eso, esa voz que tienes dentro que se repite, qué es lo que estás diciendo, sin juicio. Sin autojuicio, sin ser dura contigo, pero con total honestidad. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás repitiendo dentro de ti? Aquí aparece una pregunta clave. ¿Estás creando conflicto o estás creando claridad? Porque en este punto, mi gente bella, todo pensamiento sostenido empieza a tomar forma, a tomar vida. ¿Sí? A tomar vida. Tú le das vida, tú lo creas. Y por tercero, podría decir también la intención emocional. No basta con pensar en lo que quieres, no basta con decirlo. Fuerza, hay que darle fuerza. Hay que darle fuerza. No basta con decirlo, hay que sentirlo. Repetir esa emoción, darle fuerza, encarnarla, darle fuerza. Fíjate que estoy barajando y sale lo que tiene que salir. Darle fuerza, encarnarla, sostenerla como si ya fuese parte de tu realidad. Porque en esa coherencia entre pensamiento y emoción, lo que inicia una recalibración interna es la fuerza. Y cuando esa recalibración comienza, empiezan a ocurrir cambios visibles, coincidencias que parecen demasiado precisas, personas que desaparecen de tu vida, otras que llegan de forma inesperada, oportunidades que antes no estaban disponibles. Nada de eso es casualidad, simplemente es el reflejo, poner así para que puedas visualizarlos bien. Es el reflejo, eso es el reflejo de un ajuste interno que empieza a manifestarse ya al externo. Y esto es un momento para hacerlo. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente personal, porque sí, el mundo está cambiando, pero este proceso no es solo global, también es individual. Es la oportunidad de reescribir tu propia historia, de rediseñar tu identidad, de elegir de forma consciente quién decide ser. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, este mensaje no es cualquier mensaje. Así que este momento no es cualquier momento, no es un día más, no es una etapa más, es una ventana, es un umbral corto pero intenso y con un potencial enorme. El caos que ves fuera no es el problema, nunca lo ha sido. La verdadera clave es lo que haces con él. Puedes dejar que te arrastre, siempre ha sido elección, o puedes usarlo para impulsarte, literal. Puedes reaccionar desde el miedo o puedes crear desde la conciencia, porque al final no se trata de lo que está pasando en el mundo, se trata de lo que están haciendo dentro de ti. Y tal vez, solo tal vez, esta sea una de esas épocas o de esos momentos en la vida donde no solo puedes observar el cambio, sino convertirte en el arquitecto
de tu propia realidad. Mi gente bella, mi gente hermosa, espero que no solamente este mensaje te haya llegado hasta el final, que lo hayas tomado, que te haya llegado, sino que podamos compartir, podamos conversar, te leo los mensajes y que haya llegado algo a ti y que te haya gustado mucho. Te quiero muchísimo y estamos en contacto. Hasta la próxima.